Bienvenidos al capítulo 9 del curso Análisis Económico, donde se analizan algunos hechos acerca del comercio internacional, mirando a través de las lentes del bienestar económico, interpretado como los excedentes para consumidores y productores. La situación es en principio similar a la que tuvimos en el capítulo 3, cuando ya hablamos de las ventajas de especialización y comercio, intercambio. Solamente que ahora lo hacemos no entre dos individuos, como nosotros tuvimos el granjero y el campesino. Ahora lo hacemos entre naciones. Analizaremos entonces utilizando los conceptos del bienestar económico, expresado como excedentes del consumidor más excedentes de los productores, tal como lo habíamos visto en el capítulo 7. Partiendo entonces de un mercado para un bien, mercado competitivo, que al inicio se encuentra en equilibrio, sin intercambio con otros países. Es decir, el país puede solamente consumir lo que produce y producirá lo que consume, porque no puede intercambiar con entes de otros países. Ahora sí, abrimos la frontera y nos damos cuenta que el precio mundial para este bien es más elevado que el precio de equilibrio doméstico. Y entonces va a significar que nuestros productores van a preferir vender este bien al precio más elevado. Este tiene varias consecuencias. Una de ellas es que los compradores domésticos, comprarán menos. Entonces, la demanda doméstica va de la cantidad de equilibrio inicial hacia menos. Pero al mismo tiempo, la oferta sube lógicamente. La diferencia de producción va al mercado internacional, exportación, al precio entonces del mercado mundial. En términos de cuánto cambian los excedentes, significa que los consumidores domésticos van a perder una parte, ¿sí? Ahora, lo que ellos pierden, otros lo ganan, las exportaciones, entonces nos hacen accesible un excedente para los productores que ha crecido, y los excedentes para los consumidores se compondrán en parte de los consumidores nacionales y en parte de los extranjeros. Otra posibilidad habría sido que al abrir las fronteras para el intercambio de bienes y productos, nos damos cuenta que el precio internacional mundial es inferior al precio doméstico, sin comercio. ¿Qué pasaría en este entonces? Ahora nuestros productores, algunos van a encontrar que sus costos exceden este precio mundial para el bien. No es interesante producirlo. Por lo tanto, la oferta total nacional será más pequeña. A la vez, a este precio, a la gente le gustaría comprar más y por lo tanto la demanda aumenta. La diferencia entre la demanda doméstica y la producción, la oferta doméstica, se resuelve por la vía de la importación. Y entonces también tenemos un cambio en los excedentes, ¿sí? Porque ahora los consumidores ganan, están consumiendo más porque logran importar, ¿sí? Y nuestros productores, obviamente por producir menos, se le hace más chico su excedente, pero vemos también que si estamos importando significa que estamos comprando a empresas de otros países, que para ellos esto es un componente de la demanda, ¿sí? Es decir, lo que nosotros importamos para otros es un aumento adicional de la demanda
que permite a estos productores realizar un excedente. Muchas veces entre los países, si bien el intercambio de bienes se permite, hay como un impuesto de internación o de importación que en general se llama aranceles. Ahora, si aplicamos aranceles, en el caso antes, donde el precio mundial era inferior al precio de equilibrio doméstico, significa que pasaría exactamente lo mismo que en el capítulo previo cuando analizamos los efectos de los impuestos sobre los excedentes. Es un sacrificio que se hace en este mercado en términos de excedente, supuestamente en beneficio de los buenos efectos que tendrá el uso de estos aranceles cobrados. ¿Sí? Y entonces, si bien por el movimiento del precio en sí habríamos agregado todo el triángulo en rosado, significa que una parte de eso se va a perder por la disminución de las cantidades, el IF, y una parte de lo que queda va al gobierno, ¿sí? La parte E, acá el rectángulo. Es decir, el mismo razonamiento que en el capítulo del peso muerto. Ahora, si vemos que en términos de excedentes pasa algo muy análogo a lo que habíamos visto con las posibilidades de consumo de nuestros dos productores en el capítulo 3, hay otros beneficios del comercio internacional en la argumentación. Primero, si podemos tener comercio internacional, tenemos más variedad de bienes porque podemos acceder a comprar bienes que se fabrican en otros países y no en el nuestro. Especialmente nosotros aquí en Chile vemos esto porque hay una gran cantidad de bienes, de productos de uso cotidiano que no se producen en Chile y los estamos usando solamente porque podemos importarlos. El comercio internacional también permite a algunas empresas beneficiarse de economía de escala. Vale decir, al aumentar el número de unidades producidas, pueden beneficiar, por ejemplo, de precios de compra más bajos. Realizan una economía que proviene de la escala, del tamaño que tienen. Si esto pasa, puede ser que el precio baje, entonces se traspasa una parte de la diferencia a los compradores, aumentando entonces su excedente, o si no, si los costos para producir bajan y el precio queda igual, entonces aumenta el excedente del productor. ¿Sí? La economía de escala entonces tiene un impacto inverso a los costos. Luego, más competencia. Si es que aceptamos que más competencia es económicamente hablando algo positivo, algo bien valorado, al confrontarse con productores de muchos otros países, aumenta la presión competitiva. Luego, más comercio, por exponerse con las ideas y con los productos y los procesos en proveniencia de otros países, hay más intercambio de ideas y llegamos a tener más ideas en nuestro país. Ahora bien, también hay argumentos en contra que se proponen para restringir el comercio internacional. Sí, comercio internacional. Más comercio internacional, menos empleos. Es el argumento que se usa. Pensando a primera vista que si otro país ofrece productos de plástico, por ejemplo, a un menor costo, o zapatos, este tipo de productos que en Chile importamos cada vez más de países asiáticos como China, naturalmente esto, por presionar fabricantes nacionales, puede causar el cierre de ciertas empresas con la consecuente perdición de empleos. Depende un poco del plazo que nos dejamos, porque se supone también que nuestra economía
va a reaccionar, se va a reorganizar, reestructurar para crear nuevos empleos. Entonces, si bien en las industrias inmediatamente afectadas por el aumento de la presión competitiva pueden perderse empleos, el efecto neto al nivel del país queda por evaluarse en cada caso. Puede ser que tenemos un asunto de seguridad nacional. Seguridad nacional muchas veces rima con cosas militares, equipamiento de armas o similares, donde eventualmente podría ser que queremos fabricar nuestros propios tanques para no depender de tecnologías de otros países que podrían ser cortados. Sin embargo, en Chile también sabemos que a veces son cosas muy comunes, muy civiles, como el gas natural, por ejemplo, que cuando lo conseguimos de otros países, o, un poco más ampliamente dicho, los recursos que utilizamos para generar electricidad y calor, que en su gran mayoría provienen del extranjero, entonces eventualmente nuestra situación nacional se ve puesto en jaque o en discusión, ¿sí? Lo que sería un argumento en contra. Hay un argumento de la industria naciente que dice, si estamos recién aprendiendo a fabricar algún producto nuevo, puesto que la industria es nueva, tiene que subir en la curva de aprendizaje y no va a ser competitiva ahora, por lo tanto hay que protegerla de la presión competitiva de compañías de otros países, por lo menos durante un tiempo de infancia. Cosas que ocurren en la discusión energética, en el cambio tecnológico hacia tecnologías limpias o verdes, entre comillas. Hay países que subsidian o han subsidiado tecnologías eólicas o fotovoltaicas solares con la finalidad de compensar su falta de competitividad de precio por costos altos. Y la presión competitiva en estos mercados nuevos es enorme, ¿sí? Porque muchos países se interesan en obtener una parte de la torta y por lo tanto la discusión es de actualidad. Sin embargo, históricamente hablando, muchos países han hecho la mala experiencia de que una industria que se hace dependiente de la protección estatal, una vez que tiene la dependencia, tiene un argumento de presión contra el gobierno en la negociación y esta dependencia se tiende a prolongar y nunca se hace firme para resistir a la situación de competencia sin protección. Por lo cual, entre economistas, el argumento de la industria naciente se ha ido perdiendo de peso. Competencia desleal por parte de compañías que nos copian sin pagar la licencia, que pagan sueldos miserables o eventualmente condiciones de trabajo inhumanas, indignas. Eso también es algo que tiene que ver con el comercio internacional y naturalmente tiene aspectos más allá del económico, éticos y humanos. Y entonces aquí aparece el logotipo de Fair Trade International, el comercio justo. Queremos importar productos del extranjero solamente a la medida que sabemos que las personas que han trabajado para elaborarlos lo han podido hacer en condiciones que encontramos por lo menos mínimamente dignas humanamente, económicamente hablando. Porque no siempre es el caso. Y en Chile, el argumento del fair trade, de comercio justo, es algo relativamente reciente, pero ganando importancia. Y por último, el peso para negociar. Peso para negociar. Muchas veces, si partimos de Chile como el tamaño del país, tenemos un tamaño de empresa que es relativamente pequeño cuando lo comparamos con el espacio de Estados Unidos, por ejemplo, donde nuestras empresas chilenas se confrontan
con empresas gigantescas en relación con esto, y entonces su peso de negociar es algo también que puede ser usado para argumentar en contra del comercio, del intercambio libre de restricciones. Bien, puesto que esto ha sido un debate entre los países y entre las empresas de diferentes países desde muchas décadas, hubo, a partir de cuando el mundo se calmó después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, el GATT, el General Agreement on Tariffs and Trade, el Acuerdo General acerca de aranceles y comercio. Aquí aparecen también fuentes de información sobre esto, que durante los años 90 se vio sucedido por la World Trade Organization, la Organización Mundial del Comercio. Ahí entonces tenemos una fuente de información y de datos y de estadísticas apreciables para los asuntos que tienen que ver con el comercio internacional. Hablando de Chile, Chile también tiene una institución pública gubernamental, ProChile, que está encargado de ayudar a nuestra ecología de empresas de encontrar una buena inserción en el mundo del comercio internacional, sabiendo que Chile es un país que ha expandido su panoplia de acuerdos de libre intercambio de bienes enormemente. Eso entonces, por un momento, sobre el comercio internacional. Ahora, efectivamente, el comercio internacional destruye empleo neto, argumento que se avanzó antes en contra. Veamos entonces, si tenemos nosotros una ventaja comparativa para un producto A, cualquiera, significará que en una situación con intercambio, nuestra producción doméstica aumentará. Y eso significaría, debido a la diferencia de costo de oportunidad, que más personas van a encontrar empleo aquí en nuestro país en la industria asociada al bien A. Ahora, en el otro país debe existir un producto complementario donde ellos tienen la ventaja comparativa y especializándose en esto van a tener más producto de esto y más empleo en esta industria. Y luego tenemos el comercio internacional. Esto fue el lado bueno. Ahora, naturalmente, si nosotros nos especializamos en A, es que los otros dejan una parte de la producción de A, viceversa con B. Por lo tanto, nosotros vamos a perder empleos en el área B y en el otro país en el área A. Eso va a ser inevitable. Y entonces, lo que tenemos que pensar, es de comparar y evaluar conjuntamente, es cuál es el efecto neto. Tener más personas trabajando en el área A para nosotros pesa más que la pérdida de empleo doméstico en el área B y análogamente para la gente que vive en el otro país. Hay un economista con nombre Pareto que propuso un criterio para esto. ¿Sí? Si estamos razonando para toda la población viviendo en el país, para toda la sociedad, debería ser que el efecto neto por lo menos no es negativo. ¿Sí? Entonces, que la ganancia en A valga más que la pérdida en B y que esto nos da la oportunidad de compensar los perdedores locales en la industria B por lo que les está pasando con su trabajo. Y luego tenemos que fomentar la reestructuración, un dinamismo estructural en nuestra economía para orientar todos en el sentido de que se muevan hacia sectores más productivos.
lo que es una de las razones que pueden justificar la atención, un esfuerzo especial en todo lo relacionado con la educación y con la salud. El comercio compromete la seguridad nacional, ¿sí? ¿Ya? Una cara con susto, la autonomía alimenticia. Chile produce suficientemente leche o importa desde Argentina, por ejemplo. ¿Sí? La seguridad territorial, la seguridad energética que vimos antes. ¿Sí? Entonces, esto ya es más complicado que los puros efectos en el mercado laboral. ¿Qué hacemos con todos estos argumentos? ¿Cómo los valoramos? ¿Cómo le damos una expresión que podemos comparar con los beneficios de primer nivel que sacamos del comercio internacional? De hecho, con el problema colocado, ¿sí? La protección de industrias nacientes, ¿cómo es? La protección reduce la presión de los rivales y por menos presión se asume que tengamos más crecimiento, dos efectos inversos en cadena. Entonces, más protección, más crecimiento, dice la idea, y así obtenemos mayor escala. Y ahí, por el efecto de la economía de escala, mayor eficiencia. Y por eso estaremos más competitivos y podemos entonces construir aquí un bucle reforzador, ¿sí? Donde más da más crecimiento, mayor escala, más eficiencia, por lo tanto más competitivo y por ahí más crecimiento. Además, al hacer, estamos aprendiendo y esto nos permite aumentar aún más la eficiencia. Y así entonces estaríamos subiendo a mayores niveles de producción y de actividad económica en nuestra industria naciente. Ahora, hay otra cosa. ¿De qué viene el aprendizaje? Si es que viene de los esfuerzos, ¿desde qué vienen los esfuerzos? Si es que vienen de la presión, entonces tenemos un pequeño problema, puesto que a mayor protección tenemos menos presión, por lo tanto menos esfuerzos para devenir competitivo, por lo tanto menos aprendizaje, menos ganancia de eficiencia. Y de ahí entonces la segunda curva en rojo, que después de un inicio no tan malo, empieza a aplastarse y no funciona. Esto entonces es lo que da a pensar con el argumento que alguien reclama que necesita protección. Muy de actualidad en Chile, por ejemplo, con la agricultura tradicional, que obviamente no resiste en términos de eficiencia a la agricultura industrial. Competencia desleal, ¿sí? Sin comentario aquí. La niña del lado derecho está interpretando lo que pasa como algo desleal. Entonces, es que el otro país subsidia un producto, por lo tanto obtiene una ventaja que las nuestras no obtienen y por lo tanto perdemos competitividad. ¿Acaso se levantan aranceles o otras restricciones que nos bloquean la entrada? Y quizá otras características de los productos, especialmente alimenticios, que tienen que ver con la conformación y con la calidad, eventualmente se están pagando mal los empleados y eventualmente el gobierno permite un trato indigno de los empleados en el país para bajar los costos y obtener competitividad de precios. Estas son las cosas de la competencia desleal. Barreras para negociar. Bueno, la cara de la señora lo dice, ¿cierto? Dice, le voy a levantar un arancel y luego tengo una situación en la cual puedo negociar con presión y te obligo a bajar tu arancel como condición para volver a bajar el mío, ¿sí? Este tipo de
negociaciones está ocurriendo todo el tiempo, por lo cual se han conformado las organizaciones internacionales, el GATT antiguamente, ahora la Organización Mundial del Comercio. Entonces, resumiendo, la ventaja comparativa hace que el precio mundial si hace que el precio mundial excede el doméstico, vamos a exportar y los productores ganan. Si estamos en desventaja, significa que el precio mundial es inferior al precio doméstico que pueden lograr nuestras empresas, por lo tanto vamos a preferir comprar a los extranjeros importando y los consumidores ganan. Y bueno, queda planteado lo del miedo de los, que consigue argumentación en contra y el aviso de quienes argumentan no son neutros. Piensen en lo que hacemos en MAPA con el pensamiento crítico. Comparemos las ganancias que exceden las pérdidas y estamos con la obligación de pesar los diferentes argumentos hasta qué punto se apoyan en evidencias que podemos verificar realmente, ¿sí? Aranceles, vimos que reducen las ganancias con el especial aviso que esto es válido solamente en el mercado donde ocurre. Y si ampliamos la escala del análisis al país entero, deberíamos contemplar también o considerar los efectos del uso de los aranceles.